Le damos la bienvenida a todos a esta presentación sobre estrategia activa denominada Aula Invertida, en el marco del curso Especialización en Didáctica Universitaria junto a mi compañero Félix Rojas y quien les habla Jennifer López. Les presentaremos esta propuesta didáctica que denominamos el estudiante al mando, ya que fomenta el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y promociona la autonomía de los estudiantes. En las siguientes secciones abordaremos en detalle los siguientes puntos: fundamentación del aula invertida, objetivos, aplicación e implementación en el ámbito universitario, incluyendo materiales necesarios, actividades para los estudiantes, rol del docente, evaluación, un ejemplo práctico y ventajas de su utilización. Esto con el fin de servir como modelo a seguir para su incorporación en sus sesiones de clase. Y para iniciar, les invitamos a conceptualizar el término aula invertida, que es un método de aprendizaje cuyo propósito es que el alumno asuma un rol mucho más activo para estudiar cada tema, ya sea a través de videos, foros, diálogos, entre otros, y así lograr desarrollar un proceso de aprendizaje significativo. Por tanto, se otorga al estudiante la responsabilidad de consultar los contenidos de la clase en sus hogares para luego resolver sus dudas y trabajar los conceptos en clase. Esta estrategia se fundamenta en el protagonismo del estudiante, utilizando herramientas tecnológicas con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y aprovechar el tiempo en el aula para aclarar dudas. Por tanto, decimos que tiene una inversión del modelo, ya que la adquisición de conocimientos se realiza fuera del aula mediante recursos digitales, liberando así el tiempo presencial. Además, tiene un enfoque pedagógico por la participación activa del estudiante en la adquisición de sus conocimientos, promoviendo así su autonomía y pensamiento crítico. Y luego tiene un enfoque activo, ya que el aula se dedica al intercambio de conocimientos adquiridos a través de discusiones, aplicación, retroalimentación y resolución de problemas, siendo un hecho conocido que los individuos aprenden mejor cuando participan activamente de su aprendizaje en lugar de ser receptores pasivos de información. En cuanto a la descripción del escenario, esta estrategia se aplicará en el curso de especialización en didáctica universitaria, específicamente en el nivel universitario de la carrera de bioquímica, en el área de bioquímica nutricional, con el tema metabolismo de carbohidratos y patologías asociadas. La estrategia activa que implementaremos es aula invertida y el tiempo estimado es de 3 horas en clase. En cuanto a los objetivos de aprendizaje son los siguientes: impulsar a los estudiantes de bioquímica a convertirse en aprendices activos de la asignatura bioquímica nutricional, optimizar el tiempo en el aula para retroalimentar, reforzar el aprendizaje y desarrollar habilidades en el ámbito de bioquímica nutricional, desarrollar habilidades de análisis crítico y capacidad de resolución de problemas aplicados a bioquímica nutricional, propiciar el aprendizaje autónomo y responsable de los estudiantes y, por último, promover el aprendizaje individualizado del estudiante de acuerdo a su propio ritmo y con materiales idóneos a sus necesidades para la comprensión de contenidos de bioquímica nutricional. En cuanto al desarrollo paso a paso, tenemos la fase 1, que es la presentación del tema. El papel del docente en esta fase es planificar la experiencia de aprendizaje tanto para el aula como para el hogar, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje y el tiempo adecuado que el alumno va a dedicar para desarrollar sus conocimientos previos. Por tanto, el profesor debe seleccionar un tema y luego facilitar tanto los materiales que los estudiantes han de explorar por sí mismos como una lista de preguntas que deberán ser capaces de responder luego de revisar todos los materiales pedagógicos. Como ejemplo práctico, el tema que seleccionamos con mi compañero es el siguiente: metabolismo de carbohidratos, identificación de principales rutas metabólicas, interconexión entre las diferentes vías y su relación con el estado nutricional de las personas y las patologías asociadas. Luego tenemos la fase 2, que es la identificación e investigación del tema, donde el trabajo es individual, fuera de clases, y el estudiante debe identificar el tema a ser profundizado, investigar y analizar toda la información que tiene a su alcance, ya sea a través de materiales referenciales asignados por el docente como en base de datos científicas que le sean de ayuda en la comprensión de metabolismo de carbohidratos. También puede visualizar videos explicativos e infografías relacionados a metabolismo de carbohidratos,
realizar lecturas comprensivas sobre capítulos asignados y teniendo en cuenta toda la información analizada previamente, elaborará resúmenes o mapas conceptuales para fijar mejor lo aprendido, pudiendo responder de esa forma a las preguntas guía dejadas por el docente. Discusión, retroalimentación y aplicación de conocimientos. Aquí podemos ver el rol docente como facilitador, orientador de discusión, haciendo preguntas que promuevan la reflexión profunda y asegurándose que los grupos permanezcan enfocados, además de la evaluación, que es la presentación de problemas más estructurados con preguntas abiertas y presentación de casos clínicos para constatar la calidad de la investigación. Como un ejemplo puede ser que los estudiantes se reúnan con el docente en el aula y se abre un espacio de diálogo para que discutan lo aprendido previamente y se aclaren las dudas que surgieron fuera del aula. Además, el docente aborda las preguntas guías y pide a los alumnos que presenten sus resúmenes y mapas conceptuales sobre las rutas metabólicas, interconexión de las vías metabólicas de los carbohidratos. Una posible evaluación puede ser la presentación de problemas más estructurados que requieran la identificación de las diferentes vías metabólicas de los carbohidratos y su interconexión, preguntas sobre el metabolismo y rutas metabólicas de esto. Los materiales necesarios para realizar esto serían una pizarra, proyector, herramientas de presentación como por ejemplo el PowerPoint y examen. Otro ejemplo práctico sería el tema de bioquímica nutricional, donde el estudiante podrá presentar un resumen del metabolismo de carbohidratos junto con un caso clínico que involucre una patología asociada de la misma, como por ejemplo la diabetes. En la clase se realizaría un debate acerca del trabajo del alumno, pudiendo complementar con aportes y perspectivas de los demás siempre y cuando enriquezcan la discusión. También podemos observar cuáles serían las ventajas del aula invertida. Algunos de los beneficios serían los conectivos, como por ejemplo que promueven el aprendizaje activo y autónomo sobre los conceptos de la bioquímica nutricional. Los sociales, el estudiante aprende a asumir un rol protagónico y responsable en su aprendizaje, mejorando sus habilidades cognitivas. Además de los emocionales, tienen menor presión en la clase ya que llegan al aula con conocimientos previos. También podemos observar otras ventajas del aula invertida como son el enfoque centrado en el estudiante, que al ser responsable de la adquisición inicial de conocimiento de la bioquímica nutricional, desarrollan habilidades de aprendizaje autónomo y personalizado, además de la promoción del pensamiento crítico. Fuera del aula se analiza y evalúa la información que va recibiendo de los recursos didácticos que están a su alcance. También la construcción colaborativa del conocimiento, que es la interacción activa con el docente y el compañero dentro del aula del compartimiento o compartiendo sus ideas, que hace que llegue a la comprensión más profunda. Y un aprendizaje significativo que no solo memoriza la nueva información que va recibiendo, sino que la va integrando a lo que ya sabe. La conclusión sobre este trabajo, podemos decir que el aula invertida es una de las metodologías activas que centra el aprendizaje en el estudiante, evolucionando significativamente el proceso de la enseñanza y que no utiliza un método tradicional en el que el docente es el centro que imparte los conocimientos. Además, la implementación del aula invertida promueve un aprendizaje más activo y profundo y significativo. Por tanto, desafía a los docentes universitarios a no ser meros expositores, sino facilitadores de guías del aprendizaje autónomo. Si el objetivo como educador es revitalizar las metodologías de la enseñanza y fomentar una participación colaborativa dentro del aula, así como potenciar el pensamiento crítico de los alumnos, el aula invertida es una herramienta que se necesita aplicar. En nuestras constantes búsquedas de metodologías innovadoras que enriquezcan la experiencia educativa y potencien el aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que le invitamos a explorar y a utilizar aulas invertidas en clase
que vemos que es muy enriquecedor. También podemos observar las fuentes de consultas que nos ayudaron bastante para poder realizar este trabajo que finalizamos. Muchas gracias por su atención.